Hola amigos, en este corto video les explicaré las principales partes de un motor de combustión interna diésel. Espero sea de su agrado. El motor de combustión interna diésel fue inventado por el ingeniero Rudolf Diesel en 1883. Un motor de combustión interna basa su funcionamiento en aumentar la presión del aire contenido en el volumen del cilindro hasta que alcanza una alta presión y una temperatura por encima de los 500 grados centígrados, lo cual hace que cuando se pulveriza el combustible sobre este aire a presión caliente genera una combustión que impulsa el pistón con una fuerza hacia abajo. Por arder dentro de la cámara de combustión, recibe el nombre de motor de combustión interna. Estos motores se han empleado principalmente en el ámbito industrial y en los vehículos pesados, gracias a las características destacadas como lo son su dureza, su bajo consumo, su gran potencial y su simpleza. El motor diésel atraviesa 4 fases para realizar el ciclo completo. El primero es la admisión. En esta baja el pistón del cilindro y aspira la mezcla del aire y combustible a través de la válvula de admisión. En ese instante, la válvula de salida está cerrada. La segunda fase es la compresión, en donde las dos válvulas se cierran, sube el pistón y se comprime la mezcla carburante, o sea, el aire más el combustible. La tercera fase es la explosión o fuerza, que es aquí cuando la bujía emite una chispa en la mezcla que produce la ignición y el pistón baja y se produce un movimiento. El cuarto y último es el escape, donde sube de nuevo el pistón y se abre la válvula de escape, dejando salir los gases que se producen en la explosión o fuerza. En un motor diésel entra aire en el cilindro y el pistón lo comprime. El aire es comprimido aproximadamente de 14 a 25 veces. Entre las principales partes que integran el motor de combustión interna diésel tenemos la culata, el bloque de cilindros, el cárter del aceite, el árbol de levas, las válvulas, los pistones, los cilindros, el cigüeñal, la biela, el tren de balancines y el volante de inercia. La culata es la parte superior de un motor de combustión interna, aunque en ocasiones también se le denomina tapa de cilindros. Esta permite el cierre de las cámaras de combustión. Con ella se cierran los cilindros en su parte superior y se alojan las válvulas de admisión y escape, el árbol de levas, los conductos de admisión de aire y combustible y los conductos de escape. Es el elemento que soporta las explosiones que se generan en los cilindros, por ello va atornillada firmemente al bloque motor. El bloque motor o bloque de cilindros está construido en hierro o aluminio en una sola pieza. Este es el elemento que aloja en su interior los cilindros de un motor de combustión interna, además de los soportes de apoyo del cigüeñal. Para determinar la cilindrada de un motor se hace la medida del diámetro de los cilindros junto con la carrera que tienen los pistones. El cárter del aceite es un recipiente metálico en el que se alojan los mecanismos operativos del motor. Sirve como cierre del bloque por la parte inferior y a su vez funciona como depósito para el aceite del motor. Además actúa como un refrigerante, dado que el aceite que llega caliente cede parte de este calor al exterior. El cárter normalmente está fabricado en chapa de acero o en aleaciones de aluminio. El árbol de levas en un motor controla la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y escape. Para desplazar las válvulas de sus asientos se utilizan una serie de levas, tantas como válvulas tenga el motor. Dichas levas van mecanizadas en un eje, con el correspondiente ángulo de desfase para efectuar la apertura de los distintos cilindros según el orden de funcionamiento establecido. Estas aseguran el correcto funcionamiento del motor en determinado rango de revoluciones y velocidades.
Las válvulas tienen la misión de permitir la entrada y salida de gases al cilindro cada fase, cerrando herméticamente los conductos de acceso y evacuación de la cámara de combustión durante el tiempo del ciclo. Están fabricadas en acero u otros materiales como titanio, ya que trabajan a temperaturas muy altas. Dependiendo del número de válvulas y de su posición, la máquina presentará un comportamiento u otro. Los pistones se encuentran dentro del cilindro y son los encargados de transmitir la energía de los gases de la combustión a la biela. Es una especie de guía para el pie de biela, que luego pasa esta energía al cigüeñal. Estos constan de 4 partes. La cabeza es la parte superior que está en contacto con el fluido durante todo el proceso. El cielo es la parte de la superficie superior de la cabeza. El perno es el anclaje entre el pistón y la biela. Las faldas son las que permiten el deslizamiento del pistón dentro del cilindro. Los cilindros son las piezas por las que circulan los pistones. Su nombre se debe a que su forma geométrica es parecida a un cilindro. Están fabricados principalmente con materiales resistentes, debido a que junto a los pistones y las válvulas se crean y soportan constantes explosiones de energía que hacen funcionar el motor. Existen motores que tienen desde un cilindro hasta otros que tienen entre 12 o 14. El conjunto que forman estos cilindros en un vehículo es denominado bloque motor. El cigüeñal es la pieza que soporta las fuerzas y presiones que provocan las válvulas al realizar la combustión. Este empuja a los pistones que transmiten la energía al cigüeñal a través de las bielas, convirtiendo los movimientos alternativos en una fuerza circular. La biela es el elemento que es sometido a esfuerzos de tracción o compresión. Transmite el movimiento articulando a otras partes de la máquina. En un motor de combustión interna conectan el pistón al cigüeñal. Actualmente, las bielas son un elemento básico en los motores de combustión interna y en los compresores alternativos. Se diseñan con una forma específica para conectarse entre las dos piezas, el pistón y el cigüeñal. El material del que están hechos es una aleación de acero, titanio o aluminio. El tren de balancines tiene como función empujar las válvulas de admisión y escape para que se abran en el momento adecuado, facilitando la sincronización de los tiempos en un motor de combustión interna. El balancín a su vez es accionado, empujado, movido por el árbol de levas. En sí son palancas que transmiten el movimiento de las levas hacia las válvulas. El volante de inercia es un elemento totalmente pasivo, que únicamente aporta al sistema una inercia adicional de modo que le permite almacenar energía cinética. Este volante continúa su movimiento por inercia cuando cesa el par motor que lo propulsa. De esta manera, el volante de inercia se opone a las aceleraciones bruscas en un movimiento rotativo. Así, se consiguen reducir las fluctuaciones de velocidad angular, es decir, se utiliza el volante para suavizar el flujo de energía entre una fuente de potencia y su carga. Bueno chicos, les agradezco por haber observado mi video, espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima.